決めたんだ。もう恋はしないって。あれ、そういうわけだから。わかりました。 Hay algo curioso sobre Internet. Puedes estar rodeado de personas todos los días y aún así sentirte completamente solo. Puedes ir a la escuela, al trabajo, salir con amigos, hablar con tu familia y cuando finalmente llegas a casa, encender tu computadora y entrar a un videojuego, encontrar ahí a las personas con las que realmente quieres hablar. Personas que quizá nunca has visto en persona. Personas que viven a cientos o incluso miles de kilómetros, pero con las que compartes algo, una partida, una conversación, una broma o una historia. Y poco a poco, esa persona que comenzó siendo simplemente un nombre en la pantalla puede convertirse en alguien importante para ti. Pero entonces aparece una pregunta bastante complicada. ¿Qué tan real puede ser una relación que comenzó en Internet? Esta es precisamente la pregunta que, aunque disfrazada de comedia romántica y situaciones absurdas, nos plantea Notoge no Yawa Onikai to Yona to Otoma. O como podríamos traducirlo, ¿de verdad pensabas que la chica de tu videojuego no era una chica? Aunque al principio parece simplemente otro anime de romance y videojuegos, cuando observamos un poco más a sus personajes, encontramos una historia bastante interesante sobre la soledad, las apariencias y la necesidad de encontrar un lugar al que podamos pertenecer. Así que hoy vamos a recortar esta historia, pero sobre todo vamos a preguntarnos qué es lo que realmente intenta decirnos. Nuestra historia comienza con Hideki Nishimura. Hideki es un estudiante que disfruta de los videojuegos online. Dentro de ellos utiliza el nombre de Russian. Y como suele suceder en los MMORPG, detrás de cada personaje existe una persona completamente distinta. Dentro del juego, Hideki tiene compañeros, amigos y una vida social que gira alrededor de ese mundo virtual. Pero existe una persona que destaca sobre todas las demás, Ako. Ako es una jugadora con la que Hideki termina casándose dentro del videojuego. Y aquí podría comenzar cualquier historia romántica. El chico conoce a la chica, se enamoran y viven felices. Pero Hideki ya cometió ese error anteriormente. En el pasado se enamoró de una jugadora. Pensó que detrás del personaje había una chica, hasta que descubrió la verdad. Era hombre. Y desde entonces Hideki llega a una conclusión. Nunca debes enamorarte de alguien que conoces en internet, porque nunca sabes quién está realmente detrás de la pantalla. Y esa idea se convierte en una especie de regla para él, hasta que llegue el momento de conocer a sus compañeros del juego en la vida real, y ahí comienza el verdadero problema. Hideki descubre que Ako sí es una chica, pero probablemente no de la manera que esperaba, porque Ako no entiende completamente dónde termina el videojuego y dónde comienza la realidad. Para ella, Russian no es un simple personaje, es su esposo, y esto provoca una cantidad enorme de situaciones absurdas. Pero detrás de esas escenas cómicas existe algo que me parece mucho más interesante, porque Ako no solamente juega videojuegos, Ako vive dentro de ellos. La realidad parece ser un lugar incómodo para ella. Tiene dificultades para relacionarse con los demás, no encaja fácilmente. Y en cambio dentro de los videojuegos tiene algo que fuera de él le cuesta encontrar. El lugar donde pertenece. Ahí nadie la mira como una persona extraña. Tiene amigos, identidad, una relación, un propósito. Y sobre todo, tiene a Russian. Aquí aparece una de las ideas más interesantes de la serie, porque todos los integrantes del grupo tienen una especie de doble identidad. Está Hideki, en el mundo real es un estudiante bastante normal, pero dentro del juego es Russian. Está Akane, que utiliza su nombre como Suejich, Kyo, que utiliza Apricot, y Nakano, que utiliza Seto. Cada uno tiene una personalidad diferente cuando está frente a la pantalla, y eso no es algo exclusivo en los videojuegos.
Internet funciona exactamente de esa manera. Cuando estamos detrás de una pantalla, podemos expresarnos de una forma que quizá nunca haríamos cara a cara. Podemos hablar más, hacer bromas, decir lo que pensamos. Incluso podemos convertirnos en una versión de nosotros mismos que sentimos que es más auténtica. Y aquí existe una paradoja, porque muchas veces pensamos que nuestra personalidad de Internet es falsa, pero ¿realmente lo es? Quizá no. Quizás simplemente estamos mostrando una parte de nosotros que normalmente escondemos. Al principio, podríamos pensar que Anko simplemente está obsesionada con Russian, pero Hideki poco a poco empieza a entender algo. Anko no está enamorada de un personaje, está enamorada de la persona que existe detrás de ese personaje. Y eso cambia completamente la situación. Porque para Anko, la relación que comenzó dentro del videojuego es real. Los sentimientos son reales, el cariño es real, los recuerdos son reales. Entonces, ¿por qué tendría que importar dónde comenzó? Y esa pregunta puede trasladarse perfectamente a nuestra realidad. Imaginemos que dos personas comienzan a hablar jugando. Primero, solamente juegan. Después, tienen una conversación. Luego, hablan todos los días. Se cuentan sus problemas, se ríen juntos, se acompañan cuando están pasando por un mal momento. Y eventualmente, una de esas personas comienza a sentir algo por la otra. ¿Podríamos decir que esos sentimientos son falsos simplemente porque nacieron frente a una pantalla? Creo que sería demasiado sencillo decir que sí, porque aunque la pantalla sea virtual, la persona que está al otro lado sí es real. Pero Hideki tiene miedo, y es comprensible. Él ya fue engañado una vez. Por eso intenta mantener una distancia entre el juego y la realidad. Para él existe una frontera. Aquí está el videojuego, y aquí está su vida real. Y uno no quiere mezclarlos. Pero Anko no entiende esa separación. Y precisamente por eso los dos terminan aprendiendo algo del otro. Hideki necesita comprender que no todo lo que ocurre en Internet es falso. Pero Ako necesita comprender que el mundo real tampoco puede ser reemplazado completamente por un videojuego. Y eso es probablemente la parte más importante de su relación. Porque amar a alguien no significa entrar completamente en su mundo. También significa aprender a encontrarse en un punto intermedio. Una de las cosas que hace divertida a la serie es prácticamente todos los personajes tienen una contradicción entre su yo online y su yo real. Akane, por ejemplo, intenta mantener una imagen completamente diferente a la que tiene dentro del juego. Y cuando se descubre que también juega, siente vergüenza, porque existe una idea de que jugar videojuegos es algo que debemos esconder, como si tener hobbies diferentes nos hiciera menos normales. Y aquí, el anime vuelve a tocar un tema muy interesante. ¿Quién decide qué es normal? Porque todos los personajes tienen sus propias obsesiones, todos tienen inseguridades, todos intentan ocultar alguna parte de sí mismos. Y cuando finalmente empiezan a aceptar esas partes, su relación como grupo mejora, no porque se vuelvan personas diferentes, sino porque dejan de intentar aparentar que lo son. Ahora vamos a ver el anime de otra perspectiva. Si quitamos los videojuegos, las bromas, los romances y todas las situaciones absurdas, nos queda algo bastante sencillo. Un grupo de personas que no terminaba de encontrar su lugar en el mundo y que lo encontró gracias a un videojuego. Eso es lo que hace que Ako se sienta tan interesante, porque fácilmente podríamos verla como una simple chica excéntrica, pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué está tan aferrada a ese mundo? ¿Por qué necesita tanto a Russian? ¿Por qué le cuesta tanto regresar a la realidad? Tal vez porque durante mucho tiempo sintió que la realidad no tenía un lugar para ella. Y cuando encontró un espacio donde podía ser aceptada, no quería abandonarlo. Y creo que es algo que muchas personas pueden entender.
porque todos buscamos un lugar donde sentirnos cómodos. Algunos lo encuentran en videojuegos, en música, en anime, en el internet o en una persona. El problema aparece cuando ese lugar se convierte en el único lugar donde podemos sentirnos bien. Aquí es donde Netoge no Yame puede volverse mucho más actual de lo que parece, porque hoy vivimos más conectados que nunca. Podemos hablar con alguien inmediatamente, podemos conocer personas con nuestros mismos gustos, podemos encontrar comunidades, podemos jugar juntos, podemos compartir nuestras experiencias, pero también podemos utilizar el internet para escapar de nuestra realidad. Y creo que la diferencia está en cómo utilizamos ese espacio. Internet puede ser una puerta, puede permitirnos conocer personas que jamás habríamos encontrado de otra manera, pero también puede convertirse en una habitación de la que nunca queremos salir. Y Ako representa precisamente ese extremo. Ella encontró algo hermoso en internet, pero al principio no sabía cómo llevarlo al mundo real, y quizá sea uno de los mensajes más importantes de la serie. No está mal tener un mundo al que escapar de vez en cuando. Lo peligroso es olvidar que también tenemos que construir una vida fuera de él. La relación entre Anko y Hideki nunca es perfecta. De hecho, es bastante caótica. Pero precisamente por eso funciona. Porque Hideki no siempre acepta todo lo que Anko hace. También intenta ayudarla, intenta que se adapte, intenta que pueda relacionarse con las personas fuera del juego. Y Anko, por su parte, comienza poco a poco a comprender que amar a Hideki no significa simplemente tenerlo como su esposo dentro del MMORPG. Significa conocerlo realmente, compartir momentos con él, aceptar sus defectos y estar juntos incluso cuando no existe una pantalla de por medio. Y quizá ahí está la diferencia entre enamorarse de una fantasía y enamorarse de una persona. Y llegamos finalmente a la pregunta con la que comenzamos. ¿Puede existir el amor en Internet? Sí, pero no porque el Internet haga que el amor se sienta real, sino porque las personas detrás de las pantallas son reales. Un mensaje puede parecer pequeño. Una llamada puede parecer insignificante. Una partida puede parecer solamente una partida, pero detrás de todas esas cosas existen emociones. Ríen, lloran, necesitan compañía, buscan ser escuchadas. Y quizá por eso no deberíamos despreciar tan fácilmente las relaciones que comienzan en Internet, pero tampoco debemos idealizarlas. Porque conocer a alguien online significa conocer solamente una pequeña parte de esa persona. La verdadera prueba comienza cuando ambos tienen que enfrentarse a la realidad, a los problemas, a las diferencias, a los silencios, los días malos, a todo aquello que no cabe dentro de una pantalla. Porque es muy fácil enamorarse de la versión perfecta de alguien. Lo difícil es aprender a querer a la persona completa. Y quizá por eso me gusta pensar que Netoge no Yome no trata realmente sobre un chico que descubre que la chica de su videojuego es real. Trata sobre algo mucho más sencillo. Personas buscando a otras personas. Hideki buscaba compañía. Anko buscaba aceptación. Akane buscaba un espacio donde pudiera disfrutar de algo sin sentirse juzgada. Y todos ellos terminaron encontrándose dentro de un videojuego. Quizá es lo que Internet ha hecho por muchas personas. Nos permitió encontrar gente que jamás habríamos conocido de otra manera. Personas con las que compartimos gustos, con las que entienden nuestras obsesiones. Personas que, incluso estando muy lejos, pueden hacernos sentir acompañados. Pero al final, no importa si conociste a alguien en la escuela, en el trabajo, en una fiesta, en un videojuego o detrás de una pantalla. Lo que realmente importa es lo que sucede después, porque una conexión puede comenzar en cualquier lugar, pero para convertirse en algo verdaderamente importante, tenemos que atrevernos a llevarlo a la realidad.
Y quizá esa sea la verdadera lección que nos deja Ako, que no necesitamos abandonar nuestros mundos para encontrar nuestro lugar, pero tampoco podemos vivir siempre dentro de ellos, porque detrás de cada avatar, detrás de cada nombre de usuario, detrás de cada pantalla, hay una persona que quizá, igual que nosotros, solo está buscando a alguien con quien compartir su mundo. Y tal vez eso es lo que hace que una relación sea real. No donde comenzó, sino lo que significa para las personas que la viven. Porque al final no era solamente una chica en un videojuego, era una persona. Y quizá eso fue lo que Hideki tardó tanto tiempo en comprender.